Te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, por el alto honor que nos concede de estar una vez más en tu presencia. Sabemos que la palabra dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Gloria a Dios. Hoy vamos a hacer un culto un poquito diferente, porque hoy lo que vamos a hacer es que vamos a impartir una enseñanza de la palabra de Dios, y es una enseñanza muy importante. Yo quiero que todos participemos de esta enseñanza, ya que hoy vamos a hablar acerca de los efectos de la soberbia. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, los efectos de la soberbia. Y al final entonces vamos a entrar a un ambiente profético, pero vamos a comenzar desde ahora mismo la enseñanza para así hablar con mucha precisión y también con mucha claridad acerca de lo que es el tema en cuestión. Y le invito a que junto con nosotros estudiemos la palabra. Yo quiero que todos abramos las escrituras, y le invito a que abra la Biblia en Proverbios capítulo 8, el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 11 al 14, y tenga hojas de anotaciones, porque esta enseñanza es bastante, pero bastante interesante. Proverbios capítulo 8, verso 11 hasta el 14. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Oye lo que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Oye lo que dice esta palabra. Esta palabra es una palabra poderosa, porque la Biblia dice en el versículo 13 que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Cuando nosotros analizamos este capítulo 8 de este gran libro, que es el libro de Proverbios, podemos notar que este capítulo, de manera específica, nos habla sobre la importancia de la sabiduría y sus bendiciones o beneficios. Pero hoy hay un solo versículo que nos menciona lo que Dios aborrece, y es el versículo 13. Fíjate bien que el versículo 13 habla bien específicamente acerca de lo que Dios aborrece, y dice ese versículo 13 que el Señor aborrece la soberbia, la arrogancia, número 2, número 3, el mal camino, y número 4, la boca perversa. Son 4 cosas que podemos observar que Dios aborrece. Pero hoy yo le quiero hablar de una de ellas. ¿Por qué? Porque la soberbia, porque le quiero hablar de la soberbia, tiene muchos efectos negativos, tanto para nuestra vida
como también para nuestra familia. Por eso específicamente de esas 4 cosas que el Señor aborrece, yo quiero hablarle específicamente acerca de lo que es la soberbia. Por medio del capítulo 8 de este gran libro, que es el libro de Proverbios, podemos darnos cuenta que la sabiduría, la ciencia de los consejos, la cordura y el buen juicio se verán siempre afectados por la soberbia y la arrogancia que hay en nuestras vidas. De manera que podemos observar que la soberbia y la arrogancia afectan la sabiduría y el buen consejo. Según la psicología moderna, ¿quién es una persona soberbia? Según la psicología moderna, una persona soberbia, o las personas que son soberbias, son personas que aparentemente se sienten superiores o más valiosos que los demás, y que sus actitudes o sus comentarios van dirigidos a hacer que las personas que los rodean o conviven con ellos se sientan mal. Se dice también, según yo estuve investigando, que la soberbia es un rasgo de la personalidad típica de alguien narcisista, de alguien egocéntrico o de alguien orgulloso. Pero se ha llegado a determinar también que el origen de una persona soberbia puede residir en una gran inseguridad y en una baja autoestima. Mira lo interesante que es esto. Es decir, que en la realidad el soberbio es una persona muy necesitada de amor, es una persona que necesita sanidad interior, liberación. Es una persona que necesita ser restaurada por Dios, pero lamentablemente, lastimosamente, una persona cuando es soberbia no quiere reconocer que tiene esa enfermedad espiritual. No quiere reconocer que tiene este problema. La mayoría de personas que están afectadas por la soberbia no quieren reconocer que necesitan ayuda. No quieren reconocer que necesitan liberación de parte de Dios. Entonces yo quiero que hoy veamos algunas de las características de una persona soberbia. Porque es posible que usted esté en una iglesia o que forme parte de una iglesia o de algún grupo religioso y usted quizás no se haya dado cuenta que la soberbia está cohabitando con usted. Es posible que usted no se haya dado cuenta que eres una persona soberbia. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la característica de una persona soberbia. Una persona soberbia, o las personas que son soberbias, no son capaces de admitir sus errores. Oye bien, número 1, no son capaces de admitir sus errores. Piensan que siempre toman las mejores decisiones y que nunca se equivocan. Y siempre actúan con soberbia. Número 2, una persona soberbia o personas que son soberbias creen que siempre tienen la razón. Esa es otra característica. Creen que siempre ellos están en lo correcto y que son los demás los que están equivocados.
Número 3, a una persona con soberbia le cuesta pedir perdón, le cuesta pedir perdón, pues pedir perdón significa reconocer que se ha equivocado. El soberbio no reconoce que se ha equivocado. Número 4, otra característica de la soberbia es que quieren ser siempre halagados. Las personas soberbias o que tienen este espíritu de soberbia siempre quieren ser halagados, ya que muchas veces su autoestima es baja y necesitan sentirse aprobados o aprobadas, halagados o halagadas por lo que han hecho, por lo que han hecho. Amén. También las personas que son soberbias pueden tener actitudes, número 5, pueden tener actitudes y palabras hirientes. Es decir, son personas que no toleran críticas ajenas y como reacción pueden hacer mucho daño con sus palabras, con el objetivo de hacer sentir inferior a la persona que le da un consejo o le hace una crítica. Y número 6, otra característica de las personas que son soberbias es que son personas que solamente hablan de sus logros, hablan constantemente de lo bien que lo hacen todo, hablan solamente de sus éxitos y viven hablando de todo lo que han logrado en la vida. Y esto lo viven haciendo de forma continua y constante. De manera que podemos observar, según lo que le acabo de explicar de forma resumida, algunas características de una persona soberbia. Una persona soberbia. Lo cual nos tiene que servir no solamente para reconocer a los soberbios, con aquellos que nos relacionamos, que muchas veces son soberbios, sino también, principalmente, para autoanalizarnos a nosotros mismos, para evaluarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos la soberbia en los demás y no reconocemos la soberbia nuestra. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros observamos las soberbias en los demás, pero entonces nos hacemos ciegos, no reconocemos la soberbia nuestra. Y es por eso que tenemos muchos problemas con nuestra familia, muchas veces tenemos problemas con nuestros vecinos, muchas veces tenemos problemas con nuestro compañero de trabajo, muchas veces tenemos problemas con los hermanos de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estamos atados por la soberbia. Gloria a Dios. Así que comienza a identificar la soberbia en el nombre de Jesús y comienza a echarla fuera por la palabra. Por la palabra, porque el único que puede liberarte de la soberbia se llama Jesús. La palabra de Dios tiene la característica, tiene la capacidad de hacernos libres. Y cuando conocemos la verdad de la palabra, esa verdad nos hace libre no solo de la soberbia, sino también de la arrogancia y de todos los males que puedan existir, porque en la palabra hay poder. Cuando conocemos la verdad de la palabra de Dios, esa verdad nos hace libre, libre hasta de la soberbia. Gloria a Dios. De manera que por eso que yo quiero que nosotros veamos ahora, en este momento, por medio de la palabra de Dios, cuáles son algunos de los efectos de la soberbia en nuestra vida. ¿Cuáles son algunos de los efectos de la soberbia en nuestra vida? Número 1, primer efecto negativo de la soberbia. Número 1, fracaso. Los soberbios siempre fracasan. Y hay muchas personas soberbias. Hay muchas personas con soberbias. Aún en la iglesia
Hay muchas personas con soberbias. Aún en el reino de Dios hay muchas personas con soberbias. Y por eso todo lo que hacen, lamentablemente, le va de mal en peor porque fracasan. Uno de los efectos negativos de la soberbia es el fracaso. Lea conmigo Proverbio 29:1 para que lo vea. Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 29. El libro de Proverbios, capítulo 29, su versículo 1. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Persona que usted la llama consejo, uno como pastor, a mí me ha pasado ya eso varias veces, uno como pastor llama a la ovejita o a ciertos hermanos y le da un consejo conforme a la palabra y entonces lo toman para mal. Por ejemplo, cuando alguien está predicando la palabra, también me ha pasado que estoy predicando la palabra y el mensaje es un mensaje bíblico, pero es un mensaje que llega directamente al corazón. Es un mensaje que lamentablemente, ¿verdad? Llega al corazón, porque digo lamentablemente, porque hay personas que no entienden la palabra y creen como que la palabra solamente es para ellos y se cogen todo personal. Lamentablemente se cogen todo personal y dicen, no, el predicador está predicando para mí. Parece que alguien le contó. Parece que alguien le contó cuál es mi situación y me está tirando desde el altar. No es que la palabra es para ti específicamente. La palabra es para todos. Ahora, al que le sirva el traje, debe ponérselo. Pero hay gente que por su soberbia endurecen el rostro, se ofenden y se levantan y se van. O se ofenden y duran tiempo que no le hablan a su pastor o a su líder o a la persona que ellos entienden que le ofendió. Y no ha habido tal ofensa, Lo que pasa es que el soberbio, aunque usted lo aconseje, aunque usted le llame la atención, en vez de agradecerte el consejo, lo que hace es que se pone guapo contigo porque endurece de repente su cerviz. Endurece su cerviz cuando es reprendido, dice la palabra. O sea, pone cara, se malhumora, pone cara de malhumorado, pone cara de rabia, de malcriadeza, porque hay gente que son malcriadas. Hay personas que no se dejan pastorear y son malcriadas. Gloria a Dios. Entonces, el hombre que es reprendido endurece, dice la palabra, su rostro, su cerviz, su semblante. Y el que hace eso, dice la Biblia, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. O sea, que uno de los efectos de la soberbia es el quebrantamiento, el fracaso. Personas que se van de una iglesia porque alguien le corrigió, porque alguien le llamó la atención o porque la palabra le confrontó, se van y entonces dice la Biblia que luego usted lo ve quebrantado de salud. Usted lo ve quebrantado de salud. Y no habrá para ello medicina, dice la palabra. Es la palabra que lo dice ahí. No es Kelvin Figuereo. Es la palabra. Dice que de repente esa persona es quebrantada, fracasa, pierde muchísimas bendiciones, porque el soberbio no se somete a la autoridad. El soberbio casi nunca se deja pastorear. Casi nunca se deja pastorear porque el soberbio se cree sabio en su propia opinión. Se cree que él tiene la razón. Nadie le puede llamar la atención al soberbio. Gloria a Dios. Se creen como que todo gira alrededor de ellos. Y se creen tan importantes que piensan que todos los mensajes que se predican y las enseñanzas que se predican en la iglesia es para ellos, señores. Y se sienten ofendidos. Entonces, uno de los efectos de la soberbia es el fracaso. Definitivamente,
definitivamente que una persona que no acepta consejos, una persona que no reconoce sus errores y que piense que siempre tiene la razón, aunque esté equivocado, fracasará en lo que emprenda. Fracasará en lo que emprenda. Amén. Es posible que fracase en sus relaciones sentimentales. Es posible que fracasen en sus proyectos de vida. Es posible que fracasen en sus negocios. No le irá bien, va a fracasar por la soberbia. Porque muchas veces, ¿sabe qué hacen esos cristianitos? Y lo digo de cariño, con mucho amor en mi corazón, pero la palabra es la palabra y tengo que enseñarte la palabra como es, como está en la Biblia. ¿Sabe qué hacen esos evangélicos, esos cristianos? Que disfrazan la soberbia de religiosidad y disfrazan la soberbia de espiritualidad, señores. Disfrazan la soberbia de espiritualidad, no se someten a nadie, arman sus propios proyectos y por aquí me queda más cerca. Y luego usted lo ve con las maderas encima de la cabeza. Todo le fracasa. Fracasan en su matrimonio, fracasan en su familia, fracasan en la finanza, fracasan con sus negocios, fracasan con todo, porque no se someten. Porque ahí quien está reinando no es Cristo. Ahí quien está reinando se llama la soberbia. Estas personas fracasan no por falta de consejos. Estas personas fracasan no por falta de corrección, no por falta de palabra de Dios, sino porque su soberbia no le permitió reconocer que iba por el camino equivocado, que se estaba relacionando con personas incorrectas o que se estaba apresurando en sus decisiones. Gloria a Dios. Hay personas incluso que arman grupitos con los soberbios. Oye bien, en la misma iglesia o en el mismo trabajo o en el lugar donde tú estés, siempre se arman grupitos. Y siempre quien dirige esos grupitos de chisme y contienda es una persona soberbia. Porque el soberbio afecta y daña a los demás. Cuando abre esa boca, afecta y daña siempre a los demás. Porque el soberbio siempre va en contra de la corriente. El soberbio siempre va en contra de lo que la palabra de Dios establece. El soberbio se comporta de esa forma, de esa manera. Y eso es triste y lamentable, pero hay que decirlo. Y lamentablemente el final de los soberbios es el fracaso. El fracaso. Gloria a Dios. Porque el soberbio muchas veces al fracasar, ¿sabe qué hace? Se enoja con Dios. Comienzan a enojarse contra Dios en lugar de reconocer sus errores. En lugar de reconocer sus errores, se enojan contra Dios. Y en Proverbios 19:3, la palabra dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Yo lo que dice este texto bíblico, tienes que subrayar este texto bíblico en tu Biblia. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hay personas que llevan tiempo con el corazón irritado, con el corazón amargado, con el corazón enfermo, lleno de amargura contra Dios. En vez de reconocer sus errores, Dios no es el culpable de que tú hayas fracasado. Dios no es el culpable de que tú hayas perdido la salud. Dios no es el culpable de que tú hayas perdido tu familia. Dios no es el culpable de que tú hayas perdido tu negocio. Dios no es el culpable de que tú hayas perdido la bendición. El culpable eres tú. La culpable eres tú, no es Dios. Saca de tu corazón la soberbia. Saca de tu corazón la soberbia. Y tienes que arrepentirte, buscar ayuda, buscar sanidad interior, buscar liberación.
Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Esto es importante que usted lo tome en cuenta. Estamos mirando en el día de hoy, a la luz de la palabra de Dios, los efectos de la soberbia. Otro de los efectos de la soberbia, número 2, el segundo efecto de la soberbia es que el que es soberbio vive repitiendo sus mismos errores. Los soberbios repiten los mismos errores. Proverbio 26:11. Escucha bien lo que dice Proverbio 26:11. Proverbio 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El soberbio vuelve a su vómito como el perro. El soberbio repite su necedad. Es decir, yo he visto tantas cosas en este evangelio. Ya yo tengo predicando la palabra 31 años, lo acabo de cumplir ahora el 20 de julio del mes pasado. El 20 de julio del mes pasado, nuestro ministerio de predicación acaba de cumplir 31 años. Yo he visto de todo. Yo he visto de todo tipo de comportamiento. Yo he visto de todo tipo de cosas. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Hay personas que saltan tanto de una iglesia a otra. Es por la soberbia. Es por la soberbia. No se sentirán bien en ninguna parte, porque es que el soberbio vive amargado. Y el soberbio finalmente comete siempre los mismos errores de siempre. Los mismos errores de siempre. Gloria a Dios. Amén. Y en estos 31 años que tengo de ministerio de forma ininterrumpida, yo he visto tantas cosas pasar. Tantas cosas yo he visto pasar. Y todo se debe a la soberbia. Tenemos que arrepentirnos de la soberbia. Tenemos que reconocer que el fracaso, tenemos que reconocer que las heridas, el dolor y las cicatrices en nuestra vida se pueden resumir en una sola palabra, y es la palabra aprendizaje. Pero lamentablemente el soberbio no aprende de sus errores. El soberbio nunca aprende de sus errores, porque el soberbio no admite sus errores. El soberbio siempre piensa que tiene la razón y por lo tanto no aprende de sus errores, no aprende de sus fracasos. Y al no aprender, entonces repite el examen, porque repite su comportamiento constantemente. Lo repite y lo repite y lo repite. Entonces el soberbio fracasa en sus relaciones personales, fracasa en sus decisiones. Por eso es importante que usted identifique la soberbia, para que comience a lidiar con ella o a buscar ayuda, para que el pastor o un líder calificado te pueda ayudar a ser libre de la soberbia. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Y esto es bien importante que usted lo entienda a la luz de la Biblia. Esto es bien importante que usted lo entienda a la luz de la palabra de Dios, porque tenemos que ser libres de toda soberbia. Tenemos que ser libres de la soberbia en el nombre de Jesús. Otros de los efectos de la soberbia, número 3, el tercer efecto de la soberbia es el siguiente: familias conflictivas o desintegradas.
La soberbia también produce este tipo de efecto. Produce este tipo de efecto negativo. Familias conflictivas o desintegradas. Vamos a ver qué dice Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Proverbios, capítulo 13, su versículo 10. La Biblia dice en Proverbios 13, 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. O sea que donde hay soberbia se manifiesta la contienda, el desacuerdo. La actitud de soberbia, de no querer reconocer nuestros errores y siempre señalar a los otros como culpables de los problemas, de no querer perdonar ni pedir perdón, producirá siempre contienda en nuestro matrimonio, producirá conflictos en nuestra familia y poco a poco puede llevarnos a la desintegración de la familia. Por eso hay muchos hogares hoy en día destruidos por la soberbia. Por eso hay muchas familias desintegradas por la soberbia. Por eso hay hijos que se han ido de la casa por la soberbia. Por eso hay matrimonios que se han destruido por la soberbia. La soberbia es un mal que afecta a la familia. Porque la soberbia desintegra la familia. Se producen muchas contiendas en el lugar donde hay soberbia. Y esas contiendas que produce nuestra soberbia nos llevará a la soledad, a estar solo. Finalmente morirá solo, porque ¿quién va a estar con un soberbio? ¿O quién va a estar con una mujer soberbia? Porque la mujer soberbia es rencillosa. La mujer soberbia siempre vive peleando. Igualmente el hombre soberbio siempre vive contendiendo en la casa, peleando, a todo le pone un pero. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios seamos libres de toda soberbia. De toda soberbia. Eso fue lo que pasó con Satanás cuando era Lucifer. Dice la palabra que la soberbia se apoderó de su corazón y pretendió ser igual a Dios. Se sintió grande, se sintió hermoso. Tan hermoso que quiso ser semejante al Creador. Bendito sea el eterno nombre de Dios. Y pretendió ser igual a Dios. Y la soberbia lo arruinó. La soberbia arruinó a Lucifer. La soberbia arruinó a Satanás. Y lo perdió todo, porque Satanás lo perdió todo. Satanás perdió su salvación por la soberbia. Perdió la gracia de Dios. Perdió el brillo de Dios. Perdió el favor de Dios. Y ese es el final de los soberbios. Los soberbios terminan lamentablemente solo. Terminan solo. Pero hay tiempo para usted reflexionar y arrepentirse de todo corazón en el nombre de Jesús. En Proverbio 21:9, la palabra dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Qué es una mujer rencillosa? Una mujer rencillosa es una mujer con soberbia que por todo arma un pleito en la casa. Por todo. Le molesta todo. Eso es una mujer rencillosa. Entonces, cuando en la casa hay rencilla, cuando en la casa hay contienda, cuando en la casa hay un constante pleito, no hay paz, no hay armonía, no hay tranquilidad. Y entonces el hombre termina yéndose de esa casa, porque ¿quién aguanta a una mujer rencillosa? ¿Quién aguanta a una mujer que todo el tiempo esté peleando? Que porque qué cosa está peleando.
que con cualquier cosa está poniendo una cara terrible, una cara que nadie soporta. Entonces es importante que nosotros entendamos que es mejor vivir en un rincón de un terrado. Eso es como decir, es mejor vivir debajo del puente que vivir en una mansión con una mujer rencillosa. Porque ¿de qué te sirve usted vivir en una casa bien espaciosa, bien hermosa, con una mujer rencillosa? ¿De qué te sirve eso? O con un hombre rencilloso. Porque no solamente la mujer, también hay hombres que son rencillosos. Hay hombres que no lo soporta nadie. Hay hombres que no lo aguanta nadie. Es mejor vivir debajo de un puente o debajo de un árbol que vivir con una mujer rencillosa. Porque ahí no hay paz. Ahí no hay paz. Entonces es importante que identifiquemos todos esos efectos negativos de lo que es la soberbia. Para que comencemos en el nombre de Jesús a combatir la soberbia. ¿Cuánto dicen amén en el día de hoy? Hay gente que está calladita ahí. Hay gente que está tranquilita escuchando esta palabra y eso es bueno. Los efectos de la soberbia. Los efectos de la soberbia. Número 4. Efecto número 4. La soberbia trae este efecto negativo y es vidas infructuosas y un corazón lleno de frustración. Cuando en el corazón hay soberbia, escuchen esto que esto es importante, cuando en el corazón hay soberbia, ¿sabe qué va a pasar? Los frutos de Dios, los frutos del Espíritu, los frutos que nosotros estamos llamados a dar como cristianos, no lo damos. Y nuestros corazones se llenan de frustración. Levítico 26:19. Oye lo que dice este texto bíblico de Levítico 26:19. Dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Es bien interesante este texto bíblico. Dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. De manera que la palabra de Dios es clara al decirnos que el Señor no respalda a los soberbios, sino que su actitud los vuelve personas sin fruto. Y es por eso que las oraciones de los soberbios no son respondidas. Cuando en tu corazón hay soberbia y usted ora, tu oración no recibe respuesta. Tu oración no es respondida, se quedan sin respuestas. Usted se cansa de orar, usted se cansa de clamar y sus oraciones no llegan a la presencia de Dios, no pasan del techo, decimos aquí en la República Dominicana, porque tiene primero que comenzar a ser libre de la soberbia. Te vuelve una persona infructuosa, sin frutos. Las oraciones no tienen respuestas. Es decir, hay muchas personas que oran y no tienen respuesta. El problema no es la falta de fe, sino la abundancia de soberbia en su corazón. También la altanería que hay en sus vidas. Personas que son muy altaneras, personas que son muy orgullosas, personas que son muy soberbias. No consiguen nunca respuestas de parte de Dios porque el corazón está lleno de soberbia, está lleno de altanería, está lleno de orgullo.
Hay muchos cristianos frustrados diciendo, Dios no me contesta, diciendo, Dios no me ayuda, Dios no me oye, todo me sale mal, nunca me va bien. Y no reconocen que el problema no es Dios, sino las circunstancias. Amén. Porque el corazón está lleno de soberbia. No es Dios tu problema. Tampoco son las circunstancias. Es la soberbia. El problema es la soberbia. El problema es la soberbia que hay en tu corazón. Tienes que sacar la soberbia. Una ramasai. Oh, gloria a Dios. Hay que sacar la soberbia del corazón. La soberbia no nos llevará a nada. No nos llevará a nada. Entonces, pastor, ¿qué debemos hacer entonces para poder ser libres de las consecuencias de la soberbia? Es una pregunta que voy a contestar en el día de hoy. ¿Qué yo debo hacer para ser libre de las consecuencias de la soberbia? Solamente hay dos alternativas. Solamente hay dos alternativas para ser libre de las consecuencias de la soberbia. Número uno, tiene que humillarte delante de Dios. Tiene que humillarte delante de Dios. Y número dos, si no te humilla delante de Dios, número dos, el Señor entonces lo hace y te humilla. Entonces es importante que usted mejor se humille antes de que Dios lo haga. Antes de que Dios lo haga. Humíllate delante de la presencia de Dios. Oye bien lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que es un texto bíblico que se ha leído bastante en este tiempo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y dice en Segunda de Crónicas 12:7, y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías. Fue palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no lo destruiré, antes lo salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisa. ¿Por qué la ira de Dios se detuvo? Porque el pueblo se humilló delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que el Señor detuvo su ira y no le castigó. Pero si usted no se humilla delante de la presencia de Dios, entonces Dios lo hará. Dios a usted lo humillará. Según Daniel capítulo 4, versículo 37. Entonces, ¿qué usted prefiere? ¿Humillarte ante la presencia de Dios o que Dios te humille, como humilló al rey Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor estaba lleno de soberbia. Lea Daniel capítulo 2 para que lo vea, y capítulo 3. Nabucodonosor estaba lleno de orgullo, de soberbia. Y el Señor tuvo que humillarlo. Y siendo rey, lo puso a comer hierba como un buey. Siendo rey, perdió la razón. Es decir, perdió la memoria. Es decir, se volvió loco. Le crecieron uñas como animales. Y comía hierba del campo como la que come el buey. Porque perdió la razón. Dios humilló a Nabucodonosor.
No esperes que Dios lo haga contigo. Humíllate tú primero y arrepiéntete. Sé libre de la soberbia en el nombre de Jesús. Oye bien lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 37. Dice la palabra. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y agradezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La decisión es tuya y es mía. La decisión es de cada uno de nosotros. O nos humillamos y somos libres de la soberbia, o el Señor nos humilla como lo hizo con Nabucodonosor. Tuya es la decisión en este día. Tuya es la decisión. Tuya es la decisión. ¿Tú prefieres humillarte o que Dios te humille? Yo te aconsejo que lo hagas desde hoy mismo. Te aconsejo que incline tu cabeza y lo haga desde hoy mismo y te humille ante la mano poderosa de Dios. Y le diga: Señor, yo necesito de una manera poderosa y especial que tú, oh Dios, me libere de toda soberbia, de todo orgullo, de toda arrogancia. Y Katamasanda Lara Basaya. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Comienza a adorar y a glorificar a Dios.